Acaben d'aterrar, i a més, amb puntualitat, Me extraña doblemente. Primero, me extraña que sea puntual el avión y luego me extraña mucho que sea puntual el moranco. Pero bueno, no, pero ahí están. Cuando trabajan, sí. Sí. Los morancos. Saludos a todas. Hola, hombre. Buen día. A todas y a todos. Buenas, ¿cómo están ustedes? Para comer. ¡Hombre, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Don Alfonso. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué tal? Con mucha alegría de estar aquí en tu programa. Igualmente. Bueno, hace un momento estábamos valorando Sí. emprender acciones legales contra Shakira, porque supongo que el Waka Waka sabrás que es un plagio del Wiki Wiki. Wiki Wiki. Del Wiki Wiki. Sí, Wiki Wiki. Entonces, Sí. ¿no habéis iniciado ninguna acción legal? De momento, de entrada no, porque la cadera la tenemos peor que ella. Shakira tiene una cadera impresionante, que además la mueve cada vez que le da la gana. Yo creo que ella hace la mayonesa con la cadera, ¿eh? Ah, pues mira. Estoy por preguntarle cómo hace la mayonesa y el alioli. Porque esas movimientos... Parla el catalán, nen. No, parla el catalán. No. Parla Bueno, el catalán. dijo Shakira, yo soy catalana. ¿Vosotros sois hijos de catalanes también o de catalanas? Nosotros somos hijos de catalana, nacidos en Sevilla, pero hijos de catalanes de sevillanos. Pero no hablamos tan mal como Esperanza, que es del catalán, ¿eh? Qué Lo podemos difícil, asegurar. porque ya... Es que Esperanza Bueno, Aguirre es que tiene un momento El chiquito. PP con los idiomas no creo que lo haga muy bien, ¿eh? Porque No, Aznar porque también con el tampoco. inglés lo dio en su Aznar momento. tiene un inglés mexicano que está bien. Sí, y además, le entra esa cosita americana, ¿sabes? De la serie del sur de América. Está bien. Y esto, a mí me encantó lo de esta mujer hablando en inglés. Sí, La vi y no lo podía creer, no daba crédito. bueno. ¿Quién, Esperanza? De verdad. Pero Esperanza habla bien inglés. No le digo catalán. Catalán. Que ha dicho inglés. Bueno, habla catalán como ellos en inglés. Bueno, ellos saben el inglés, pero de hecho, No, vuestro ahí primer speak éxito English. fue eso. Pero ahí speak English. Totalmente. Alfonso, yo hablo de toda la vida. Yo estuve en Follow Me, después estuve en Opening hasta que lo cerraron. Sí, no, pues no. En Opening hasta que Hasta que lo cerraron, sí. Pero yo he aprendido inglés bien, fluido. Y estáis de nuevo en fluido. Barcelona. Yo creo que, bueno, es una evidencia que el último espectáculo fue un exitazo tremendo. Tremendo. Diréis igual que no lo imaginabais, o sí lo imaginabais ya. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hace años vinimos también y también estuvo muy bien. Nosotros, Pero y hacía no- como 10 años o así, ¿no? o quizás más. Sí, 10 años que no Y no veníamos. solo gente que pueda tener vinculación con Andalucía, sino que había mucha gente catalana, porque nosotros en el espectáculo preguntábamos de dónde era la gente y de qué sitio, de qué tal. Y era sobre todo gente catalana, ¿no? Sí, es que suele pasar en Barcelona que haya gente de Cataluña, ¿eh? A veces. A veces. Suele pasar No, que digo que no había vinculación con Andalucía. Mucha gente claro. puede decir que, ¿Verdad? que era sobre... No, bueno, es que el espectáculo yo creo que Mira, está la muy parte bien. del Raval Hemos está un estado en poco Bilbao grande. también, tampoco esperábamos en Bilbao que hubiera tanto éxito. en No, no, Bilbao. no. Pero a Ha ver, sido la gente tremendo. normalmente en Cataluña se ríe en el mismo punto Igual. Igual. que se ríe en cualquier La gente tiene lugar, ganas de sí, reírse, ¿no? da Lo que igual. pasa es que ya tenemos de formación profesional de los años, hace que en vez de hablar de dos hermanas, pues habla de plugas. Ah, está bien. ¿No? Lo adaptáis. Lo acercas, ¿no? Lo acercas. Pero el espectáculo que presentáis a partir de hoy es otro, más morancos Más que nunca. morancos que nunca. Además es un espectáculo que entramos, somos dos políticos, uno de izquierda y otro de derecha, que estamos hasta los cojones de todo. No fastidies. Sí. Este hace de facha que lo borda. Que no te Bueno, pero quiero sabéis que decir. estáis... ¿Cómo que lo bordo? Hombre, quiero decir que lo haces muy bien, coño. No, pero ¿Que te sí, lo crees? me pongo a ser muy facha. Sí. Pero además coincide con con el final de la campaña electoral. O sea que hay dos opciones. O aguantar el tostón de Masi Montilla, que No, pero hacen sus le va a gustar mítines, el tostón de este señor, ¿eh? Le va a o gustar. aguantar el tostón de los políticos de derecha e izquierda, Claro. pero para reír. Además que es verdad que es una crítica sátira además a todo lo que hay ahora mismo dentro del panorama nacional, ¿no? Y la verdad que la gente lo acoge con muchísimo, se lo pasan grande. Y al margen de los políticos, imagino que viene la troupe de siempre, ¿no? Vuestra Sí, familia. sí, ¿Omaita ha venido o no? No En lo este sé. espectáculo no lo sabemos, porque Ah. en el anterior sí estuvo, pero en este no sabemos, vamos cambiando siempre un poco. Porque Aquí, Omaita depende. sufre la crisis también. Ella, Omaita, Bueno, Omaita- pasa por momentos difíciles. Como dijo Carmen Lomana, los que estamos en crisis toda la vida no la notamos. ¿Sabes? No, Esa es una frase ella que yo la sufre llevo. Porque ella está haciendo la sopa de pescado con el agua de la pecera, es verdad. Lo hemos escuchado nosotros. Es verdad. ¿Eh? Omaita tiene ese punto. Y al Sí. marido de Antonio, ¿qué le ha pasado? Le cortaron la luz del coche. Es decir, que hay tanta crisis. Que la crisis está fastidiadita. ¿Y no está celosa viendo a la duquesa de Alba que tiene un novio y que ella está a 2 velas? Que Omaita a 2 velas que va, hombre. ¿No? Omaita tiene su cosita. A Omaita le regalaron en su momento un novio, lo que pasa que no tiene forma.
Sí, sí. Tiene una forma que le gusta a Maita nada más. Sí, sí. Quiero decir, no sé si tú me has Que sí, entendido. que lo sí, entendemos sí, perfectamente. sí, sí, sí. Pero a mí lo que me ha sorprendido es, no sé si vendrá. ¿Cómo que no lo sabéis? O sea, ¿vosotros no sabéis si los personajes vienen o no vienen? O sea, ¿no controláis si vienen en el AVE o en el borreguero o donde se Vamos a ver, hospedan? es que depende de cómo estemos. Si puede estar preparado el personaje allí y que no lo hagamos ese día. Nosotros siempre íbamos como los equipos de fútbol, hay una reserva. Hay de una gente reserva. Ahí esperando a salir, ¿no? Ah, están en banquillo. Sí. Sí, a lo mejor un día cambiamos con otro que nos Que apetece depende, más. nos gusta improvisar muchísimo Nos gusta dentro de la línea, dentro de un guión ya que Incluso en ya los llevamos cambios de estipulado. ropa le dicen, no, que me ha dicho tu hermano que salgas ahora de... De tal. Sí, ¿Cómo porque que los coño? cambios de ropa, Tal. vamos a ver, los cambios de ropa son como los de las grandes estrellas, como Shakira y demás, que se cambian 7 o 8 veces de vestuario, vosotros también. Sí, Nosotros sí, sí, 14. sí. Pero claro, vuestra ropa es mucho más cara y de firma y de diseño. Bueno, lo que yo te diga, tú mira, tú nada más que tienes que ver nuestros vídeos. Oye, ¿pero pagáis exceso de equipaje cuando viajáis de una ciudad a otra? Sí. Te tengo que Hombre, mira. decir que Ryanair, el último vuelo que he hecho con Ryanair, que es una compañía maravillosa, jugué al bingo, tuve bingo, sonó trompeta a la hora de la llegada y pagué exceso de equipaje en Ryanair. Me lo cobraron todo, me cobraron hasta por mirar a la muchacha que estaba allí. despachando Porque los eso no iba incluido. No iba incluido, Además claro. compramos un cigarrillo de eso que se fuma y no... que se fuma, que están Ah, que no es de malísimos. vapor. De vapor. Sí, de vapor, pero que Te te lo lo dan venden todo. todo, te lo venden Falta todo. la lavadora, poner el lavavajillas ya en el avión y una tienda de chino. Sí. A mí me encanta porque yo estoy intentando vender Una obra de el teatro. espectáculo de hoy y no hay forma. Tienen que ir, no, tienen que ir. por No, sí, favor. sí, que tienen que ir, Tienen que seguro. ir. No, Entonces, sí. no, es que yo he ¿A leído en dónde? el ¿A ver, no? periódico, repasan 30 años de éxitos. Entonces, no son los éxitos, son nuevos. Claro, los nuestros no son repasamos. grandes éxitos. Sí, No, bueno. sí, grandes hits. Grandes hits. De toda la vida que se ha puesto en todos los álbumes, tú sabes, de discos. No, lo que pasa es que a través de los personajes de toda la vida, pues repasamos la actualidad, eso sí. Eso Ah, sí, eso sí, claro. Pero, Claro. pero es posible que del banquillo salga Jeremy ¿Sabe? o que salga Joshua. o- Alfonso, ¿sabes una cosa? El otro día llegó ahora que me he acordado, lo leí y me causó impresión lo que leí. Porque resulta que llegó un chino al clínico de Barcelona y empezó a abrir puertas en el clínico, se fue a la primera planta, a la segunda del clínico, a la tercera planta del clínico, bajó otra vez, entró en cardiología, salió y claro, ya le preguntaron, oiga, ¿usted qué coño hace abriendo todas las puertas? Dice, viendo el local. Claro, es que es verdad que cada mes de un bazar ¿Qué quería chino. montar? Se lo quedan todo. Montar allí, Tu bazar en Claro. el clínico. montar un bazar en el Sí, sí, clínico. cada No, mes no, trae uno. y lo montará. Y lo montará. Y lo montará. Porque es que como estamos, ¿eh? Cuando triunfáis en una ciudad, por ejemplo en Barcelona, ¿dónde estáis? ¿Estáis en un apartamento, en un hotel? ¿Dónde viven los morancos? En un hotel. O sea, cocinar nada, ¿no? Nada, César? nada, todo el día comiendo por la cara, Sí. de gorra. Bueno, no, hay veces que pagamos. A veces que pagamos, hombre. Pero tenemos esa parte catalana. Sí. Igual Ya salió la cosita. No, que ya Puigcercó ya largó Pero aquí con los tenéis, andaluces, no, porque vaya aquí todo tenéis largado ahora familia. aquí, coño. Tenéis familia aquí, Sí, ¿no? por eso lo sabemos. Claro. La meva mare és catalana, molt, molt, molt. La Claro. meva Pero no vivia aquí. catalana. Tu madre. Al padre Sevilla, la mare catalana. Sí, pero o sea, que estaréis de gorra porque vais a casa de unos de otros, No, ¿no? al cosín, a la tieta, al tiet, al oncle, ¿no? Al oncle. Al oncle, al al oncle. oncle. Un saludo para toda la Torre del Español, para Palamós, para toda la familia, que son, tú sabes, tengo que decir, porque si no se enfadan. Claro. ¿Habéis estado en Cataluña y no habéis saludado? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Y son de Palamos. Tengo familia en Palamós, en Barcelona, tengo familia también muy cerquita de aquí donde era el nen de, ¿cómo se De llama? Castelldefels. Castelldefels. En Castelldefels, que tiene una tienda, una prima mía preciosa, después Sigue en el haciendo Raval. publicidad. Claro, coño, la familia habrá que darle. La familia. Me encanta. Este es el secreto, de que seáis el único dúo que no se ha divorciado, que no se ha separado. Bueno, la Martes y verdad es 13, que, cada uno fue mira, por su lado, somos- cruz y raya. Somos tan diferentes uno del otro y nos conocemos también. Pero aparte, creo que aparte de hermanos, somos amigos y eso es bueno, ¿no? Porque no tenemos problemas nunca en los viajes, nos reímos. Y nos peleamos, ¿eh? Nos peleamos como todos, pero no durante... Pero, ¿por qué os podéis pelear vosotros, por ejemplo? tonterías. Por las tonterías que se pelea todo el mundo, porque las peleas son de tontos siempre. Si después las piensas y las analizas, las peleas no tienen sentido ninguno. Sí. Porque son tonterías que se dicen en un momento. Lo que no hemos tenido nunca problema es lo económico, ni yo que tengo mi mujer, el que tiene su marido, nunca ha habido problema por ese tipo de cosas. ¿Por qué? No, Porque no el lo- manager se lo lleva todo. No lo compartimos, ellos tampoco se comparten. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya es mucho, ya es un gran No lío. compartimos las parejas. ¿Y no hay celos? No. No. ¿De No. qué? Cero. Mi hermano celo. Por eso, hay gente que sí, que son los celillos de tal. Fíjate tú No. que yo creo que puede tener unos celos o lo que sea, pero yo creo que los celos atrasan. Y sobre todo son malísimos.
porque te ponen negro. Yo he visto gente que es celosa y lo pasan mal, verdaderamente mal. Y siempre he visto películas de esas de celos, digo, yo no quiero verme en este papel en verdad. Claro. No. Y entonces ya ¿De papel- descartas de esta qué papel? posibilidad. Escúchame, ¿De esta papel moda... celo? De papel celo, de toda la vida, lo que es el papel celo de toda la vida. Que quiero decirte, Alfonso, ¿y tú cómo que no estás haciendo un programa nacional con este equipo que tú tienes también? Que es que no lo entiendo porque tú eres un profesional como la copa de un pino. Qué bonita frase. No, Gracias por el cumplido. Te lo Además, prometo, nunca la porque yo habíamos anteriormente te veía y siempre... Hombre, ahora Bueno, está en Cataluña difícil, te veo. ya sabes que el tema de la tele está difícil. Tema es Está un difícil porque coñazo, empiezas hoy y acabas pasado mañana. Tienes Claro, 3 claro. programas y vuelves Sí, otra sí, es vez. verdad. Además te contratan, a nosotros nos pasa lo mismo. Te dicen, pues vamos a firmar 3. Digo, 3, coño. 3, ¿y qué hacemos con 3? 3, ¿qué hacemos? Que no ¿Qué hacemos sabemos si con nos 3? vamos a poner... ¿no? Yo os quería preguntar, ahora que habláis de televisión, si el estilo de televisión actual os favorece en el sentido de que hace falta gente rápida, gente ágil, y vosotros podéis hacer de todo. Podéis hacer de concursantes, podéis hacer de jurado de concursantes, podéis hacer de contertulios, de animadores. A lo mejor ya no hace falta. A mí me encantan vuestros sketches, pero seguramente podéis encontrar una forma más tranquila de trabajar, viviendo bien, ¿no? Sí. No pensando tanto. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que en el teatro, ahora estamos disfrutando mucho del teatro. El teatro es improvisar y además va la gente más a verte. Ahora estamos en un ciclo como van a poner la tele y es todo el tiempo Tele Esteban, Sí. porque ahora es Tele Esteban, pues nosotros lo que intentamos, y además encantado, la gente además puede elegir lo que quiere, pero estamos encantados de estar haciendo esta gira de teatro. Hemos vuelto a eso, al principio de cuando tú estabas buscando la vida, en los PAC, cuando empezábamos ese rollo de la actuación, que estamos encantados en el teatro, ¿no? El trato directo con el público, que es lo mejor que te da, sobre todo para un artista, y perdón por el porrazo que le da al mundo. Que sobre ¿Y al todo- público le hacéis caso? ¿El público que va a ver vuestras obras? Claro. ¿Finalmente os sirve de guía o no? Sí. Y el público es sabio, ¿eh? ¿Y puede participar en esta obra? ¿Vais a...? Puede. Sí. Puede. Nosotros damos partícipe al público de todo siempre. Claro que Puede sí. participar. Claro que sí. Vale. Además, tengo que decir de aquí, gracias a Cataluña, gracias, de verdad, porque hemos estado en Gerona, en Lleida, que hemos tenido una acogida maravillosa. Y después, cuando estuvimos aquí la última vez... nos Oye, acogió la gracias gente. también a la Federación Española de Fútbol por cambiar el partido al lunes. Te lo iba a decir. Por culpa nuestra, ¿no? No, te lo iba a decir. Es que mira, me has quitado justo la pregunta. Digo, estoy buscando el culpable y ya lo tengo, los morancos. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido poner el clásico el Alfonso, lunes? A vosotros. el año pasado, cuando estuvimos aquí, estaba el Madrid-Barça, que no había nadie en ningún sitio, y teníamos el teatro lleno, y toco madera. ¿eh? Toca. Madera, Toca Por que- cierto, darnos un resultado del Madrid-Barça. Pero un momento, si este hombre no tiene ni idea. César sí, pero Jorge es como César. si le preguntas No, ahora. yo César. Yo creo que va a ganar Ah, ¿cómo lo sabes? Yo No tengo creo idea de fútbol, que va a pero ganar el Barça, no por mucha diferencia de goles, porque ver el Madrid, este Mourinho es de Un poco amarrategui. No, sí, Mourinho sí. tiene nombre de vino blanco, ¿verdad? Mourinho, qué bueno estar Mourinho. De De Galicia. ¿no? Galicia, ¿no? No, que Un digo yo verdejo. que lleva 6 goles en contra nada más, entonces es un tío que le cuesta trabajo hacerle un gol. Y yo creo que el Barça, si tiene el día Messi, ya Messi Xavi, tiene toda la Iniesta, puesta abierta, tiene la mesa puesta entera. Messi tiene los cubiertos, los tiene todo puesto. Pero si este señor es del Sevilla, tú teóricamente eres del Sevilla, ¿no? Hombre, claro. Sí, Por bueno, cierto- claro, no tan claro. Por cierto, hoy soy un poco más del Barcelona Atlético que juega mañana contra el Betis. ¿Entiendes, no? Lo vuestro es enfermizo, de Sí, verdad. ¿eh? sí. En serio. No, de verdad. O sea, lo de los sevillanos es enfermizo. Es que hace poco estuvimos con mi mujer y Estábamos aburridos. Cogimos el Tu taxi. mujer es de allí, ¿no? No, mi mujer es de aquí, pero... Yo soy de allí, sí, claro que Pero sí. Oye, que perdona, que yo tengo familia simplemente andaluza. dimos como Claro. referencia el Sánchez Pizjuán, porque íbamos a unas galerías que estaban cercanas al Sánchez Pizjuán y el taxista nos miró con una cara, no hay un sitio mejor donde ir. De un momento. Pero se A lleva, ver. yo creo, Se pilló un mosqueo. Se pilló un rebote de un momento. pero en Sevilla yo creo No que hay eso- fútbol. El miércoles. se vive eso entre, porque toda la familia es ibérico y sevillista, además todos somos de cada uno de un equipo, y yo creo que en eso se vive la pasión que tenemos entre los sevillistas y los béticos, pero es por la broma, por el Cuando- pegarte la gracia. Bueno, es la broma, pero si pudierais conseguir que el enemigo estuviera siempre en segunda, Sí, felices claro, vosotros. claro. Pero fíjate, ahora No, hay no un tan poco, claro, porque a ver, para una ciudad es bueno que haya dos Alfonso, hay equipos un en poco primera. de mono ahora de eso, porque es muy divertido un lunes después de un derbi que llega un tío a un bar y tú no lo conoces nada y empieza en la esquina a rajar de los béticos y llega otro y empieza y no sabe quién está en el bar ni nada. Cuidado, tío, esto y empieza la discusión a través del camarero, ¿sabes? Dice, no lo viste ayer y no se conocen de nada y eso es muy divertido en Sevilla, o por lo menos a mí me gustaba el ambientillo ese que hay de meterse unos con otros, y los chistes que saca la gente. Eso Ahora está Campo bien. del Betis, como le han quitado el letrero, que ya no es el ópera
Mira, ¿sabes cómo le llaman? Aquí no hay quien viva. Joder, tú sabes, Es que ahí son todavía graciosos. está así. Es más, fíjate tú, las cosas que pasan, las cosas que pasan en Sevilla, que le han quitado las letras de Manuel Ruiz del ópera y resulta que las van a guardar y la han robado. La han robado. Eso es lo más que pasa en Sevilla. A saber dónde aparece ahora el nombre del ahora, ópera. ¿dónde pasa? Pero es Por verdad eso, que el ópera está como escondido, porque me dijo otro taxista de Sevilla, no, está escondido, no se atreve, no sale. ¿Eso es verdad? Sí, la verdad es que no se le ve mucho. No se le ve mucho. Yo ahora en la ciudad no aparece por ningún